Costo marginal. Suponga que el costo en dólares de producir X lavadoras, donde X vendría siendo la cantidad de lavadoras, es C de X, donde C es el costo y X la cantidad de lavadoras, 2000 más 100X menos 0.1 X al cuadrado. Bueno, lo primero que nos dice es encuentre el costo promedio por lavadora en la producción de las primeras 100 unidades. Entonces, importante la pregunta, nos dice costo promedio por lavadora. Entonces, la pregunta es cómo resolvemos esa parte. Bien, entonces cuando nos hablan de costo promedio, la pregunta es cómo se calcula un promedio. Para un promedio necesitamos dos lugares, dos puntos para poder hacer el análisis del final menos el inicial. Entonces la pregunta aquí es cuál es el final y cuál es el inicial para poder realizar ese promedio. Entonces dice en la producción de las primeras 100 unidades. Si hablamos de las primeras 100, ¿cuál será la primera y cuál será la última situación? Entonces en ese caso, como está hablando de la producción de las primeras 100 unidades, entonces los dos lugares que nos tenemos que centrar es el final, que sería la producción de las 100 lavadoras, menos el inicial, que sería la producción de la primera lavadora. Continuamos. Bueno, entonces estaba revisando y analizando la situación de 100 y 1. Bueno, resulta que la situación lo analicé con más detalle y es que no partimos de una lavadora, partimos de 0 lavadoras. O sea, la primera situación que se debe implantar o que se debe dar es 0 lavadoras, porque el acto de hacer 0 lavadoras también implica unos costos operativos. Hay que pagar arriendos, hay que pagar nóminas. O sea, así no se produzca, así no se venda, hay que pagarle a la gente. Entonces aquí en este caso debemos partir de un costo 0, que sería el inicio, y el final sería un costo de 100. Entonces el lugar final donde nos vamos a ubicar es en un costo 100 y el valor inicial es en un costo 0. Y entonces en la parte de abajo irá 100 menos 0. La fórmula general de la función promedio es la siguiente. Entonces aquí yo le puse como para ir directo a la situación, pero el promedio de una función es f evaluado en el x final menos f evaluado en el x inicial sobre la resta del x final menos el x inicial. Esa sería nuestra fórmula. Ahora, como ya pudimos ahora sí interpretar de manera correcta cuál es nuestro inicio, que son 0 lavadoras, y cuál es nuestro final, que son 100 lavadoras, ahora sí podemos venir y calcular esos costos. Se supone que c de x es la función principal, que es 2000 más 100x menos 0.1x al cuadrado. Entonces vamos a calcular primero el costo en 0, sería 2000 más 100 por 0 menos 0.1 por 0 al cuadrado. Estos dos términos se van a anular, ese término y ese término se anulan porque están multiplicados por 0, o sea que eso me da 2000. Ahora, el costo evaluado en 100, o sea que la x cambia por 100, nos estaría quedando 100 por 100 menos 0.1 por 100 al cuadrado igual a. Este dato ya es mucho más grande. Aquí sí voy a utilizar la calculadora rápidamente para calcular ese valor. Aquí me está dando 1, 9. Listo. Entonces el número era 11.000. Listo. Entonces ya teniendo los dos datos, ahora sí podemos venir a reemplazar y podemos decir que el costo promedio es igual a C de 100 nos dio 11.000 menos C de 0 nos dio 2.000 dividido en 100 menos 0, que eso nos da 100. Lo voy a centrar un poquito mejor. Entonces en la parte de arriba 11.000 menos 2.000, eso nos da 9.000 dividido en 100. Ahora podemos simplificar dos ceros de arriba con dos ceros de abajo y eso nos va a dar 90. Significa que el costo promedio. Bien, continuamos. Entonces este ya sería el costo promedio.
miremos las unidades de la respuesta para tener una mejor interpretación de la situación. Según la fórmula original, la fórmula general para calcular el costo promedio, las unidades, siempre para hacer énfasis en las unidades, hacemos un igual con corchetes cuadrados. Entonces aquí van las unidades de la variable dependiente sobre las unidades de la variable independiente. Esa es la idea de las unidades como respuesta. Entonces, en este caso, como lo que está arriba es costo, aquí nos dicen que el costo está en dólares, o sea que la respuesta tendrá en su parte de arriba la unidad de la variable dependiente. La variable dependiente en este caso es el costo y el costo tiene como unidad dólares. Por eso los datos de arriba están en dólares. En la parte inferior tenemos que tener las unidades de la variable independiente. La variable independiente en este caso es la X y la X es la cantidad de lavadoras. O sea que aquí en la parte inferior va lavadoras. Como el resultado que nos dio fue 90, ese número lo podemos expresar en forma de fracción. 90 tendría un 1 en la parte de abajo. Entonces, la respuesta a la primera pregunta acerca del costo promedio, podemos decir que el costo de promedio de producir una lavadora es de $90. Esa es la interpretación. Claro, el número de abajo corresponde a la unidad de abajo y el número de arriba corresponde a la unidad de arriba. Digamos que este dato es como cuando se habla de 80 kilómetros por hora. El número que está debajo del 80 es 1, como la H está dividiendo, entonces se interpreta que 80 kilómetros en una hora. Eso significa 80 kilómetros por hora. Entonces, como para que tengamos una idea, una referencia de por qué estos datos se interpretan de esa manera. Siempre una división, pues se traducen de forma lineal. El 90 va con dólar, el 1 va con lavadoras. Y listo, ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Vamos para la pregunta B. Encuentre el costo marginal cuando se producen 100 unidades. Entonces, el costo marginal es el costo instantáneo que se da en ese lugar. Es un costo instantáneo para esa cantidad en específica. Entonces, la pregunta es cómo calculamos el costo marginal. Entonces, para el costo marginal, lo que tenemos que calcular es C' de X, o sea, la derivada de la función. En este caso voy a tomar la función original, que es C de X, véanla. Sabemos que para poder calcular el costo marginal se necesita C'. Entonces, bueno, por aquí podríamos decir que este es el apartado A, B y C. Hasta aquí, de aquí hasta aquí es el apartado A. Vamos ahora con el apartado B. Entonces diríamos que para el costo marginal partimos de la función sin derivar, la función costo, y lo que vamos a hacer es un proceso de derivación, C'. Entonces decimos por este lado, vamos a calcular a C' de X y en ese caso diríamos, la derivada de 2000 es una constante, eso nos da 0. La derivada de 100 multiplicado por la derivada de la X nos da 1. El 100 no se deriva porque es una constante que está multiplicando una variable. Y por aquí el 2 baja a dividir, nos quedaría menos 0.1 multiplicado por 2, x elevado a la 2 menos 1. Por lo tanto, la derivada nos va a quedar 100 por 1 nos va a dar 100. Aquí tenemos negativo, el menos 0.1 es negativo, el 2 es positivo, eso nos va a dar negativo. Y ahora la multiplicación de 0.1 por 2 nos va a dar 0.2x elevado a la 2 menos 1, eso nos da 1, pero si lo dejamos así, sin nada, pues ahí hay un 1 que no se ve, pero ahí está. Entonces esto sería C' y podríamos decir entonces que el costo marginal es igual a C' de X, por lo tanto esto será igual a 100 menos 0.2x. Por lo tanto, la pregunta es el costo marginal para 100 lavadoras. Entonces, si X es igual a 100, el costo marginal será igual a C' evaluado en 100 y esto será 100 menos 0.2x que vale 100. Hacemos la resta y creo que eso nos da 80. Lo voy a verificar en la calculadora. Efectivamente me da 80.
¿Cuáles son las unidades del costo marginal? Las mismas unidades del costo promedio. Y yo ya les enseñé a sacar las unidades del costo promedio. Entonces, nuevamente, las unidades del costo promedio son las mismas unidades del costo marginal. O sea que yo puedo copiar las unidades y las pongo aquí. Entonces puedo decir que en el momento en el que se produzcan 100 lavadoras, el costo marginal, en ese caso, solamente teniendo en cuenta como referencia esa ubicación. En la pregunta anterior era teniendo en cuenta desde la situación de 0 lavadoras hasta la situación de 100 lavadoras, teniendo en cuenta esas dos situaciones. Pero aquí es teniendo en cuenta únicamente la situación de 100 lavadoras, como si solo tuviéramos ese dato de información. Entonces podemos decir que el costo marginal es de $80 por lavadora. Esa sería la conclusión del apartado B. El costo marginal es de $80 por lavadora. Ahora vamos a la pregunta C. Para eso voy a traer la pregunta C, dado que para que no tengamos que subir y bajar. Entonces ahí la copio y la pego. Dice, muestre que el costo marginal cuando se producen 100 lavadoras. Entonces el costo marginal cuando se producen 100 lavadoras es C' de 100. Lo podemos trabajar acá, lo podemos tomar. Es 80. Entonces nos dicen, muestre que el costo marginal cuando se produce 100 lavadoras, es este dato, es aproximadamente este símbolo, es aproximadamente igual al costo de producir una lavadora más después de haber producido las 100 primeras. Entonces, nuevamente, es aproximadamente igual al costo de producir una lavadora más después de haber producido las 100 primeras, calculando este costo directamente. Entonces, esa parte es la parte enredada, la parte que de pronto es un poco confusa. Entonces, aquí nos dicen, es igual al costo de producir una lavadora más. ¿Qué significa producir una lavadora más? Bueno, tenemos un punto de partida que son 100 lavadoras. O sea, nosotros vamos produciendo, vamos en la lavadora número 100 y vamos a pasar a la lavadora número 101. Entonces, ese costo del que habla dice igual al costo de producir solamente una lavadora. O sea, lo que quieren tener en cuenta es producir esta lavadora después de la lavadora número 100. ¿Cuál es el precio de solamente esa lavadora? Entonces diríamos lo siguiente. Se supone que cuando nosotros llegamos, como nosotros queremos es el valor de esta lavadora, entonces ¿qué tendremos que hacer? Vamos a calcular el costo, porque nos dicen calculando este costo directamente. ¿Qué significa calculando este costo directamente? Bueno, como lo que quieren es el costo de producir una lavadora más después de haber producido las 100 primeras. Una lavadora más es pasar de 100 a 101, porque dice después de haber producido 100. Entonces eso es una lavadora más después de haber producido 100. O sea, quieren saber el costo de esta lavadora teniendo en cuenta que ya produjeron 100. Entonces lo que tendríamos que hacer es calcular el costo, porque como nos dicen directamente, calcular el costo de lo que valen las 101 lavadoras, ver cuánto nos da, saber cuánto vale el costo de 100 lavadoras y restar esos dos costos. Porque claro, yo digo, producir 101 me vale 11 o me valen 11,000 pesos. O bueno, $11,000. Producir 100 lavadoras me cuesta $10,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder producir esa lavadora además tiene un costo de 1,000. Claro, porque las 100 lavadoras ya me valen $10,000. Producir esa lavadora además me estaría costando, según ese ejemplo que planteé, $1,000 más, porque estoy diciendo que el costo de producir 101 son 11,000 y el costo de producir 100 son apenas 10,000.
Entonces, claro, producir esa lavadora de más me está costando $1.000 según esta resta de los dos datos. Pero obviamente es porque me estoy inventando los datos, hay que saberlos calcular de acuerdo a la función costo. Entonces yo voy a tener en cuenta la función costo. ¿Dónde está? Aquí está la función costo. Entonces nos quedaría, si evaluamos en 101, nos quedaría 2000 más 100 multiplicado por 101 menos 0.1 por 101 al cuadrado. Esto nos va a dar un resultado. Yo lo voy a hacer aquí en la calculadora directamente. Entonces, el de calcular 100, el costo de la 100, creo que ya lo habíamos hecho. Y creo que nos había dado 11.000. De hecho, lo habíamos calculado. Ah, sí, cuando hicimos el promedio, bien, 11.000. 11.000, acá está. El costo de 100 lavadoras es de $11.000. Ahí está. Entonces, ahora, si la X se cambia por 101, me sale a mí que vale 101.079.9 dólares. Aquí también es dólares, porque es costo, ¿no? Entonces podríamos decir, si producir 101 lavadoras, si X es igual a 101 lavadoras, entonces el costo de producir esas 101 lavadoras es de 0.79.9 dólares. Producir 100 lavadoras tiene un costo de $11.000. Entonces yo podría decir, claro, si yo quiero solo calcular el precio de una, pero teniendo en cuenta el paso de 100 a 101, entonces diría yo que para el costo de una lavadora, teniendo en cuenta las 100 primeras, o sea, asumiendo que ya produje las 100 primeras, entonces sería tomar el costo en 101 y restarle el costo en 100. Eso nos va a dar este numerito menos este numerito. Y pues eso nos va a dar $79.9. Entonces, ¿qué podemos decir? Que claro, el costo marginal en 100 lavadoras, ese costo es aproximadamente el costo de producir una sola lavadora. Este costo, ese valor que nos da, es el costo de producir la siguiente lavadora. Ese es lo que nos habla el costo marginal. El costo que nos, digamos, que tendría un artículo adicional. Eso es lo que nos están queriendo, digamos, es lo que quiere el ejercicio que interpretemos de esa situación. Que el costo marginal es aproximadamente igual al costo de producir una lavadora de más, teniendo en cuenta que ya produjimos 100. Entonces aquí nos da 79.9, este también está en dólares y este costo también está en dólares. Y claro, se verifica que los costos sí son aproximados. Sí son aproximados. Listo. Y de esa manera finalizaríamos el ítem C. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.